Hola, muy buenos días a todos, muy buenas tardes. Muchas gracias por nos acompañar en esta sesión de alto nivel. Ciencia por Misión, repensando la política pública. Yo soy Vanderlei Radaeli, especialista del Banco Interamericano de Desarrollo. Para mí es un honor y una felicidad estar con ustedes en este panel con convidados tan ilustres para discutir un tema que nos motiva, que nos emociona y que pensando como región está lleno de desafíos. Así que muy feliz y aprovecho para felicitar a los colegas del foro por todo el evento que ha sido espectacular, todas las sesiones y particularmente por poner énfasis en este tema en un momento donde la pandemia, el COVID nos ha enseñado tanto en términos de ciencia, innovación y pensando en cómo organizar nuestras políticas de ciencia, tecnología e innovación con una perspectiva concreta para solucionar problemas del desarrollo. Bien, yo quiero introducir a nuestros colegas, nuestros invitados. Esta sesión va a durar 45 minutos, así que se da el tiempo. Nos gustaría escuchar tal vez una o dos preguntas de ustedes, de la audiencia. Pero pasamos entonces, para no perder ese tiempo, estarán con nosotros Caetano Pena, Senior Research Fellow en el Centro de los Desafíos Globales de la Universidad de Utrecht, de Holanda, y profesora adjunta de Economía Industrial y Tecnológica de la Universidad Federal de Río de Janeiro, Brasil. Andrés Cove Correa, señor Ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de Chile. El señor Diego Hurtado, secretario de Planeamiento y Políticas en CTI de Argentina, y Gabriela Dutrenit, profesora de la Universidad Autónoma, Metropolitana y directora de posgraduación en Economía, Gestión y Políticas de Innovación de México. Como todos saben, como un contexto, los países de América Latina y el Caribe se enfrentan al reto de encontrar nuevos motores de crecimiento que les permitan avanzar, sostener altos niveles de desarrollo económico y social a largo plazo. Y el desarrollo social implica que el objetivo no es crecer por crecer, sino lograr un tipo de crecimiento que vaya en una determinada dirección a fin de asegurar mejoras del nivel de calidad y de la vida de las personas finalmente. En este contexto, las políticas orientadas por misiones pueden ser fundamentales para dirigir la inversión e innovación hacia la solución de los principales desafíos que enfrentan los países. En algunos países de América Latina y del Caribe se han implementado algunas iniciativas vinculadas a políticas orientadas por misión con una diversidad de resultados y enseñanzas extraídas. Lo mismo nosotros podemos aprender mucho de países desarrollados. Sin embargo, todavía hay mucho margen para mejorar y fortalecer las capacidades institucionales del sector público, que es un elemento clave para implementar un enfoque de innovación orientado por misiones. En ese sentido, y antes de pasar la palabra a nuestro primer invitado, les comento que nosotros en el BID hemos realizado una investigación para evaluar justamente las capacidades institucionales en políticas orientadas por misión en Chile, México y Colombia, que tuvo la participación y el liderazgo de Mariana Mazzucato, la profesora Mariana Mazzucato en esta investigación, y que tuvimos el honor de poder contar con algunos expertos que nos acompañan en esta sesión. Por eso los invito a que visiten el sitio web del BID para las publicaciones, pero mucho se podrá aprender de la perspectiva de nuestros colegas que hicieron parte del estudio, que están con nosotros. Entonces, para empezar, me gustaría de hacer la primera pregunta a Caetano Pena. Caetano, en los últimos años se ha difundido fuertemente el concepto de ciencia por misión. El año pasado nosotros, como mencionaba recién, nosotros en el BID publicamos ese estudio respecto a Chile, México y Colombia. Quería escuchar de tu perspectiva, ¿no? Que de otro lado, ¿qué tipo de observaciones, qué tipo de desafíos que nosotros podríamos abordar en América Latina y el Caribe, que es el título, ¿no? del estudio? ¿Qué tipo de desafíos, qué tipo de problemáticas y de obstáculos en tu perspectiva tú has encontrado en ese estudio? Te paso la palabra y algo como 3 a 5 minutos para tu respuesta, por favor. Muchas gracias una vez más. Gracias, Vanderlei. Gracias a todos y todas por la invitación. Primeramente, quiero hablar de un reto personal, que es hablar español. Yo no hablo español perfectamente o muy bien, hablo un portuñol, entonces yo voy a cambiar para el inglés. Hablar español, aprender español aún es una misión personal. Entonces,
I'll answer the question in Bien, English. voy a contestar la pregunta en inglés. Discúlpenme por eso. Creo que en este proyecto, para empezar, una dificultad fue ver las iniciativas de políticas en los países de Latinoamérica, México, Chile y Colombia, con la perspectiva de la política orientada a misiones. Estas cosas no se habían concebido así. Se consideraban los 5 principios que se asignan a esos políticas que tienen que ser audaces, inspiracionales, medibles, dentro de una línea de tiempo, tienen que ser realistas, ambiciosas, y tienen que ser acciones de investigación de ciencia y tecnología, tienen que ser cross-sectoriales. Y si consideramos estos criterios, son muy difíciles encontrar iniciativas de políticas que se puedan diseñar considerando todos los aspectos. Entonces, creo que el punto de la discusión es ir más allá de ese concepto. Ese concepto maneja un tipo de misión específico. Y hay 3 generaciones de misiones. La primera es las misiones económicas, las estrategias tecnológicas y científicas de Estados Unidos o Alemania, por ejemplo, y las iniciativas de países asiáticos o latinoamericanos, y son la segunda es las misiones nucleares y aeroespaciales tecnológicas que vienen del siglo XX, y una nueva generación de políticas orientadas en misiones, como son los ambientales, con el trabajo que se hace en Naciones Unidas. Estas misiones son las que para los países en desarrollo deberían relacionar o considerar que estas misiones son relevantes y buscar en la historia esas historias. El tercer punto, nuestros proyectos empiezan a evaluar si fuimos exitosos en esos experimentos de políticas. Y no había capacidad de políticas para estos experimentos, y nuestra expectativa para implementar estas políticas orientadas a misiones es más difícil. Y hay que medir la capacidad de los países para implementar estas políticas orientadas a misiones. Hablamos de desafíos económicos, como la minería en Chile, para tener un desarrollo sustentable, o la ciudad de conocimiento internacional en México. También políticas para desarrollo de energía solar en Chile. También en el tema de diabetes a nivel mundial. Encontramos algunas lecciones y les invito a que se miren el documento para países que se inician en estas misiones, la importan o transformar las políticas existentes. Tienen que tener un punto de partida en vez de crear todo de cero. Y lo otro es cómo modelar estas políticas. Es muy importante que las partes interesadas, no solo de la parte política, sino de la industria y de los negocios, cómo modelar esto y cómo hacer eso en el caso en que se encuentre resistencia. Y también hay algunos elementos que faltaban, que son importantes para estas iniciativas. Falta de una plataforma de evaluación y monitoreo ya existente. Y el segundo tema, la falta de una continuación de recursos, especialmente financieros, debido a la inestabilidad, y no encontramos perspectivas de estas políticas en Latinoamérica.
Y lo último que quiero decir es un llamado a los académicos y a los legisladores para que vean las experiencias de otros países, sino también de los nuestros en implementar estas políticas orientadas a misiones, y pueden identificar lecciones valiosas en estas áreas. Y bueno, quiero dejarles la palabra al resto de los panelistas. Yo creo que ahora escuchar el ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de Chile es súper interesante porque está empezando. Entonces, señor ministro, me gustaría justamente conocer vuestra perspectiva, considerando que le ha tocado justamente el desafío de crear y consolidar ese ministerio, ¿no? Que es nuevo. Entonces, en este periodo, ¿qué enseñanzas te dejó esta experiencia de arrancar del nada, por así decir, institucionalmente? ¿Y qué ventajas tiene el poder planificar estas políticas del cero, ¿no? De aprender de los otros, de qué hacer, qué no hacer, y cómo desde Chile se orientó o se articuló a través del ministerio algunas iniciativas vinculadas a ciencia, tecnología e innovación previas, qué se aprendió de las anteriores y cómo se armó estas capacidades institucionales que mencionaba Caetano para pensar una nueva ola de políticas de ciencia, tecnología e innovación en Chile. Te paso la palabra y muchas gracias una vez más por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por el saludo, la introducción. Quiero primero saludarlos a todos y a todas, y también a todos quienes nos acompañan hoy día en esta sesión, en este foro tan interesante. Primero quizás mencionarles que nosotros efectivamente tenemos un ministerio nuevo, pero no partimos desde cero. Teníamos una institucionalidad previa, que era una agencia de ciencia y tecnología, que tenía su historia de muchos años trabajando para promover la investigación científica y la tecnología en el país. Sin embargo, esa institucionalidad estaba dispersa, no estaba concentrada en una sola institución, estaba dispersa, estaba fragmentada, muy centralizada en lo que es Santiago, en Chile, y además con una comunidad científica muy pequeña. Ese es el diagnóstico que teníamos previo a llegar nosotros. Fragmentación, dispersión, duplicidad muchas veces de iniciativas y una comunidad muy pequeña. Y surge entonces el Ministerio de Ciencia con un rol de articulación, con un rol de coordinación, como un líder en la asesoría al presidente en política pública en relación a ciencia, tecnología e innovación. Y aquí quizás mi primer mensaje, una investigación o un mission oriented requiere de tener una institución que pueda liderarlo, que pueda establecer entonces cuáles son esos lineamientos, cuáles son esas misiones, cómo definimos esas misiones de una manera legítima, de una manera válida. En ese sentido, sí la aparición del ministerio establece esta institución con un rol coordinador, que es un punto de partida para cualquier misión, es tener un centro de control. Coordinación, articulación con muchos actores, y aquí el otro mensaje, en una misión, y bien lo decías tú respecto a los criterios, creo que lo mencionaba Caetano, respecto a los criterios para incluir o no algo por misión, como mencionaba Mariana Mazzucato, tiene que ver con que el ecosistema hoy día es un ecosistema mucho más diverso, más rico, con más actores que nunca, y por lo tanto se requiere de esa coordinación ecosistémica, que ella se refiere como multidisciplinaria, pero la verdad es que es ecosistémica. Y ahí también el ministerio surge entonces en este rol de liderazgo. Y finalmente, con el cambio de institucionalidad, también hay un cambio de paradigma. En una institucionalidad anterior del país, básicamente la agencia promovía la investigación y desarrollo como un fin en sí mismo. CONICIT tenía la función de promover la investigación, la tecnología, como un fin. El ministerio tiene un rol distinto, que es promover la investigación y desarrollo con otro fin, que es el bienestar de las personas, que es el desarrollo de los territorios
y se convierte, por lo tanto, la investigación científica en un medio para alcanzar un objetivo. Y eso creo que es absolutamente fundamental. Y no hay que malinterpretarlo como que parte de ese objetivo sea tener en el país o en el mundo ciudadanos críticos y creativos y que puedan hacer investigación libre, pero eso nos lleva quizás al punto central, que en este cambio de paradigma ingresa un concepto absolutamente clave, que es el concepto de política pública. El concepto de política pública como identificación de necesidades, y eso requiere de una metodología transparente, validada, justificada, y luego entonces el cómo proveemos soluciones a esas necesidades. Y esas soluciones tienen que ver con investigación y desarrollo, y por eso que el Ministerio de Ciencia en Chile abarca desde la generación de conocimiento hasta innovación y emprendimiento de base científica y tecnológica. Y estamos comenzando en lo que pueden ser misiones, y hemos definido algunas, por ejemplo, cambio climático, como un desafío global en el cual Chile no puede excluirse. Los hemos llamado desafíos urgentes e ineludibles. El cambio climático es uno de ellos, revolución tecnológica es otro. Pero también hemos piloteado, hemos experimentado con misiones mucho más pequeñas, que hemos llamado desafíos públicos, donde se orienta, pero se orienta en una iniciativa más pequeña, más acotada, y estamos hoy día trabajando con todos los ministerios para establecer cuáles son esas necesidades que pueden solucionarse a través de la innovación. Y esto me lleva a mi reflexión final, que es que el rol del Estado aquí es complejo. El Estado no solamente financia, el Estado articula, también el Estado usa la mejor ciencia y tecnología. Y por lo tanto, cuando uno habla de misión, creo que hay que hablar de liderazgo claro, metodologías validadas para definir esas misiones, articulación del ecosistema, y que esas misiones son misiones de interés público, pero pueden incluir incluso el Estado como un beneficiario de esas misiones, independiente que podamos establecer grandes desafíos país y poner la ciencia al servicio de esas soluciones que finalmente, como tú decías, podemos usar la ciencia para un desarrollo que hemos llamado sustentable. Y creo que el desarrollo sustentable, a esta altura, creo que cabe todo lo que tenemos que hacer. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, ministro. Es interesante, por eso mencionaba al principio que este panel está muy con invitados ilustres, porque desde la perspectiva del ministro de Chile, donde de la agencia se estructura el ministerio, ahora volvemos a Argentina, ¿no? Donde el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación recuperó su rango, digamos, ministerial. Y también quería escuchar del señor Diego Hurtado, el secretario de Planeamiento de Políticas en CTI de Argentina, cómo fue este traspaso o este movimiento y con esa nueva gestión en su rol, evidentemente, cómo que ustedes están incorporando esta noción de ciencia por misión en el planeamiento estratégico del ministerio y qué experiencias puedes compartir a partir de la pandemia, que creo que ahí, como ya mencionaba, nos ha enseñado tanto en un montón de aspectos desde la perspectiva de la ciencia, tecnología e innovación, que podríamos hablar por horas sobre este tema. Te paso la palabra, Diego, y muchas gracias una vez más. Gracias, Vanderleia, por la presentación, y la verdad que es un honor participar de este panel. Permiso, voy a ponerme mi cronómetro para no pasarme los 5 minutos. Voy a partir, obviamente, damos por leído el trabajo de Mazzucato, de Mariana y Caetano, es decir, tomamos como base mucho de lo que yo voy a decir, probablemente esté implícito. Pero digo, déjame comenzar señalando que cuando hablamos de políticas orientadas por misión, en América Latina tenemos que hacer un trabajo de traducción o de resignificación a una caracterización de las especificidades, ¿no?, de la región. Es decir, si uno tuviera que caracterizar a América Latina desde el punto de vista político, económico, o si se quiere, digamos, Argentina, podemos hablar de un contexto de alta inestabilidad política y económica,
En la Argentina se ve muy claro la alternancia de proyectos de país que se excluyen, un proyecto de país que asume un lugar para la Argentina de productor primario, y otro proyecto de país que alterna en términos democráticos. Es difícil esto, ¿no? Porque la alternancia democrática supone continuidad de políticas de Estado, y sin embargo esta alternancia que ocurre en la Argentina provoca que, por ejemplo, en el campo científico-tecnológico, sea muy difícil de hablar de políticas de Estado. Es decir, en ese sentido, cuando hablamos de políticas orientadas por misión y revisamos desde la segunda mitad del siglo XX hasta el presente, se pueden detectar decisiones del Estado argentino en donde hubo proyectos, lineamientos, algunos llegan hasta el presente, en donde se pueden buscar analogías con lo que hoy se llama orientación por misión. El sector nuclear es emblemático en la Argentina, donde se cumplen varias metas con una inversión importante del Estado, donde se genera un ecosistema empresarial y público. Hoy la Argentina exporta reactores nucleares de investigación, tiene una expertise alta en medicina nuclear. Cuando uno ve la empresa del Estado ARSAT, creada en 2006, que en 8 años logra desarrollar y poner en órbita 2 satélites geoestacionarios, eso es claramente una misión que se propone el Estado argentino en el año 2006 y que logra una meta bastante compleja que termina derivando en una ley de promoción de la industria satelital en la Argentina que podría significar o podría ser interpretado como la apertura de un nuevo sector intensivo en conocimiento, sector incipiente, pequeño, pero para la economía argentina un sector relevante. Entonces, primer punto, claro, estoy contando 2 casos que podríamos poner como casos relativamente exitosos. Relativo a país en desarrollo, el éxito. Porque en una de esas, como meta para una economía central, probablemente sea un poco pobre. Para un país que tiene un perfil agroexportador, poder desarrollar satélites o exportar reactores nucleares de investigación es un paso. Por supuesto que hay otros grandes sectores donde el Estado invirtió, hizo enormes inversiones que fueron a pérdida en algún sentido, porque no podríamos decir que son exitosos. Sector aeronáutico, semiconductores y electrónica, el sector automotriz o el sector de hidrocarburos tienen claroscuros que hacen muy difíciles de ser evaluados, si son casos de éxito. Acá viene lo que en la Argentina llamamos la política pendular. Llegamos al 2015 con aprendizajes enormes en lo que podríamos llamar políticas públicas, donde el Estado asume un rol de liderazgo, de incentivador de un sector privado para marcar un rumbo hacia la producción, también incentivando la creación de pymes tecnológicas, etc. Y vemos como lo que llamamos política pendular. Aparece un gobierno que pone un freno y inicia procesos de desaprendizaje, desinversión, desmantelamiento de capacidades institucionales, todo lo que podríamos decir que es necesario para impulsar políticas orientadas por misión. Tomando la lista del trabajo, por ejemplo, de Caetano y Mariana, ¿no? Ahí hay una lista excelente. Para nosotros haber contado con un trabajo que enfoca a Brasil es oro en polvo, tratar de entender un estudio de caso para Brasil. Dicho esto, respondo muy brevemente, me tomo 30 segundos, 40 segundos más, cuando volvemos con un gobierno que vuelve a darle a la ciencia y a la tecnología el rol de primera línea en las políticas públicas, volvemos a recuperar esta idea de un rol importante para el Estado, encontramos que un gran problema es sector dinámico de las empresas argentinas, de capitales nacionales no invierte en conocimiento, y entonces hoy el desafío para nuestro Ministerio de Ciencia, en articulación con el Ministerio de Desarrollo Productivo y de Salud, es generar incentivos para atraer inversiones privadas, y acá el rol del Estado, me parece que redundar en esto, ya hay mucho escrito en los trabajos de Mariana, Caetano, sobre cuál puede o debe ser el rol del Estado, pero cuando pensamos en el rol del Estado, pensamos en un Estado inteligente,
con capacidades de gestión de políticas públicas, recién lo señalaba muy bien el ministro Andrés, en eso me parece que coincidimos. Dejo acá, me quedan muchísimas cosas en el tintero, se dan cuenta, pero solo para cumplir con el tiempo. Dejo acá la respuesta. Muchas gracias, Diego. Bueno, ahora está interesante porque ahora vamos a escuchar la perspectiva de México, donde la profesora Gabriela Dutrenit ha podido trabajar específicamente el caso de México, que hemos trabajado en el BID. Entonces, Gaby, te preguntaría, ¿qué experiencias has podido recoger de ese trabajo? ¿Qué lecciones que has podido observar desde México y que tal vez se podría expandir a los países de la región o de los países que nos acompañan en esta audiencia? O sea, qué cosas funcionaron bien, qué cosas no han funcionado. Sin embargo, vale la pena destacar que un elemento común que hemos encontrado en ese estudio, aunque estábamos buscando identificar las capacidades institucionales de nuestros países de la región para impulsar ese tipo de política, nos sentíamos como ingenieros de obras prontas, ¿no? Porque definitivamente este concepto no estaba a la raíz de los diseños de política pública. Nunca los casos que hemos analizado, nunca se planteó al principio que esas iniciativas pudiesen ser de misión. Entonces, esto nos da la oportunidad para discutir, y a partir de esas discusiones y el trabajo que ustedes hacen en los países, de empezar a ver lo que se puede, lo que no se puede, dónde se puede equivocar o dónde no se puede. Entonces, creo que es importante mencionar que de alguna manera nuestro estudio de los países también se basó un poco en la perspectiva de ingenieros de obras prontas. O sea, estábamos mirando algo que no había sido pensado para tal. Y eso nos da una perspectiva para, a partir de la experiencia de Chile, Colombia y México, y Brasil, evidentemente, porque está ya cubierto por el estudio de Mariana y Caetano, a pensar perspectivas más concretas para los otros países y evidentemente esos también. Gaby, por favor, muchas gracias una vez más, profesora Gabriela Dutrenit, por estar con nosotros, y te paso la palabra. Bueno, muchísimas gracias por la invitación para compartir otro punto de vista, ¿no? Yo creo que en América Latina sí ha habido grandes proyectos, aunque no se les llamó por misión, pero que eran proyectos de misión. O sea, yo pienso en la aeronáutica o la producción de bienes de capital o de electrónica, de informática en Brasil, en México con el petróleo en los años 30 y después en los 70 sobre la producción de alimentos. O sea, como que ha habido, pero no tenían ese enfoque realmente. Y después se quedaron porque vinieron las dictaduras, etcétera, etcétera. Entonces, cuando empezamos a abordar el problema hoy, en América Latina, y tomamos los tres casos, y el caso de México dentro de ellos, claro, nos encontramos con todo esto que decía Diego, ¿no? O sea, cómo es las características de la política de América Latina y de los partidos políticos que tenemos, y de cómo ha sido la construcción institucional con tanta inestabilidad a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, bueno, nosotros nos pusimos, bueno, ¿hay proyectos? No, bueno, hay algunos que tienen las características de esos proyectos, pero ¿por qué no han logrado florecer esos proyectos? Y en realidad ahí fue que identificamos el tema de las capacidades institucionales, la falta de esas capacidades institucionales para poder, después de diseñar proyectos que no se llamaban misión, pero eran claramente enfocados a una misión, y sin embargo, ¿por qué no terminaban de florecer esos proyectos? ¿Qué problemas se enfrentaban tanto en el diseño como en la implementación? Entonces nosotros, bueno, estudiamos dos proyectos, uno de ellos que, bueno, que con todo lo que ha sido la experiencia del COVID hoy, muestra que era un proyecto muy importante, que era el tema, porque en México el tema de la diabetes es un problema público y que por tanto tiene que ser abordado desde la política pública, ¿no? Y entonces se analizó esta estrategia nacional que se planteó en el gobierno anterior, pero que fue resultado de la discusión y de la interacción entre la academia, gobierno y sector productivo por muchos años para atrás, y que, bueno, al final cuajó en el 2014 con diseñar una estrategia nacional contra la obesidad, el sobrepeso, ¿no? Y la diabetes, ¿no? Y entonces, bueno, ahí empezamos a analizar eso
poniéndonos los anteojos del enfoque del Mission Oriented Project. Y claro, encontramos muchos problemas, porque el diseño fue interesante, participaron muchos actores en ese diseño, del sector del gobierno, del sector productivo, de la academia, ¿sí? Empezó siendo liderado no por CONACYT, en el caso de México, que es la Agencia de Ciencia, Tecnología e Innovación, sino liderado por la Secretaría del Ministerio de Salud en México, pero a pesar de que fue liderado desde el gobierno, pues faltó liderazgo, faltó coordinación. O sea, el gobierno, el presidente no se inmiscuyó, México es muy presidencialista, el presidente no se inmiscuyó realmente en el proyecto, no dio los apoyos, eso le puso límites a la coordinación entre los distintos ministerios o secretarías de Estado, como se llaman acá, y entonces todo eso afectó mucho, no se dieron los recursos suficientes para avanzar en ese proyecto, entonces ahí empezaron a surgir muchos de estos problemas que se fueron identificando como los problemas institucionales de la falta de capacidades institucionales para desarrollar este tipo de proyectos. El otro que analizamos en un estado o provincia, como se le llama, en México estado, en el caso del estado de Nuevo León, entonces fue mucho más enfocado, siempre en los estados, en las localidades hay mucha más cercanía entre los actores y eso facilita mucho la interacción entre academia, sector productivo y gobierno, pero también el tema que también levantaba Diego de los cambios en las administraciones de los partidos políticos que, bueno, afectan porque no se definieron ninguno de los proyectos como políticas de Estado propiamente, que fueran más allá de las administraciones públicas. Entonces, si yo tengo que sacar cuáles son las enseñanzas, digamos, para México y para América Latina, es que sí hay que definir misiones en términos de problemas públicos, y entonces por eso, como decía el ministro Pope, estamos hablando de políticas públicas, lo que hay que diseñar, pero basadas en esas misiones. Se requiere asignar recursos, porque sin recursos no hay nada que se pueda hacer, y eso ya lo sabemos, entonces hay que asignar recursos para esos proyectos. Se requiere coordinación y liderazgo, a fuerza al inicio liderazgo del gobierno, y después pueden ir los distintos actores asumiendo liderazgos, incluso el sector privado también asumiendo liderazgos, pero se requiere coordinación. Esto no se hace con un ministerio, ni el de Ciencia, Tecnología e Innovación, ni el Ministerio de Salud en nuestros casos, se requiere mucha más coordinación transversal y se requiere participación pública, porque bueno, ahí en referencia a lo que decía al ministro Koube, sí, políticas públicas requieren estar enfocadas a un problema público, pero las políticas públicas requieren participación pública. Entonces, en estos proyectos se requiere mucha más participación pública para que todos los actores se vean involucrados, den sus opiniones y puedan construir todos juntos y alcanzar estas misiones. Bueno, dejo por aquí, también me quedé con muchas cosas en el tintero. Muchas gracias, Gabriela. Mirando por el andado del tiempo, yo propongo una nueva ronda de preguntas para cada uno, pensando en el siguiente. Ustedes tenían todos en común algunos desafíos, ¿no? Como falta de capacidades institucionales, falta de recursos perennes, persistentes, capital paciente que está ahí y que no puede cambiar de administración y sigue presente, una institucionalidad viva, esquemas de monitoreo y evaluación que mencionaba Caetano, no para penalizar si funcionó mal, sino más bien para mejorar la política y perfeccionarla. Temas de cambio institucional que mencionaba Diego, la perspectiva de tener la solución para los desafíos públicos, ¿no? de la sociedad, que finalmente se habla mucho de desafío sostenible que abarca todo, pero finalmente los ciudadanos tienen dificultad para ellos mismos identificar dónde entran eso, en qué le toca esta vida, qué le toca este concepto tan abrangente, ¿no? Y por otro lado, el rol del Estado, que aquí me parece es clave. Creo que es común a todos los países de América Latina, con cortes presupuestales en un momento de crisis, otra emergencia. Entonces, ¿cómo hacer coordinación? ¿Cómo tener la perspectiva del usuario?
no solamente el usuario, el ciudadano, sino el Estado mismo. Como bien mencionaba el ministro, el Estado es un usuario de la innovación del sistema mismo. ¿Cómo hacer este Estado inteligente? Y finalmente, cómo atraer la inversión privada, no con el privado siendo el feo, el malo, el suyo, sino más bien siendo un partner, siendo el privado que va a compartir riesgos y también evidentemente los rewards del desarrollo y de los resultados de la innovación. Entonces, con una mano tenemos desafíos que son comunes a todos los países de la región. Por otro lado, tenemos una situación de emergencia sanitaria con pocos recursos. ¿Cómo empezar? Digamos, seguramente no vamos a tener esta respuesta porque podríamos, ¿no?, pasar horas, pero si ustedes podrían elegir uno o dos caminos para empezar a estructurar políticas orientadas por misión en América Latina. Dentro de un escenario tan difícil como estamos, ¿cuáles serían vuestras recomendaciones? Me avisan acá que tenemos 8 minutos, así que 1 minuto y medio máximo cada uno para contestar esta pregunta. Es una misión contestar esto, así que por favor, Caetano. I'll be very brief. Vandelia, once again, thank you for the invitation. Voy a ser muy breve. Esto nos da a reflexionar. Creo que para movernos hacia adelante o el punto de partida es la discusión con la sociedad, definir prioridades, no solo la misión, sino la visión del futuro en la sociedad civil y los actores relevantes de todo lo que la sociedad quiera para el país. Y hay que tener una visión de la situación, un diagnóstico y qué queremos ser en el futuro. Para lograr esta visión del futuro, entonces hay que definir las misiones. Hay que incluir un proceso de diálogo. Y esa es mi opinión. Señor ministro. Muchas gracias. Yo quiero retomar algo que mencionó Diego, porque estas misiones tienen que orientarse y va a haber un momento en que el resultado, nosotros hemos dicho, no va a mover la aguja. Van a ser buenos ejemplos, pero tenemos que ser sinceros y transparentes, ajustar expectativas y estar conscientes de que no vamos a mover la aguja por un tiempo. Eso implica que lo que vamos a hacer en cualquier administración, ahora que estamos empezando en esto en América Latina, es sembrar algunas semillas. Y para que esas semillas germinen, como decía Gabriela, se necesita política pública, se necesita política de Estado. Y cuando uno habla de política de Estado, uno tiene que hablar de una institucionalidad robusta y además de participación. La mejor manera, creo yo, de proyectar en el tiempo las políticas es que sean exigidas por otros. Y por lo tanto, la participación ciudadana, la participación de las comunidades distintas de expertos es absolutamente fundamental al momento de definir estas prioridades, de definir esta estrategia, porque ellos y ellas van a ser quienes nos la van a exigir y se la van a exigir a quien se siente después en este asiento, por ejemplo, de autoridad. Y la otra cosa importante, creo que lo mencionó Gabriela, un ministerio de ciencia que lidere, como decimos los científicos, es necesario, pero no es suficiente. Cumple la condición de necesidad, pero no la de suficiencia. Y cuando uno quiere ser y cumplir ese segundo criterio de suficiencia, necesita incluir a otros actores y, por supuesto, que al sector privado. Y dejar de tener ese estigma del sector privado que tú mencionabas, Vandelia, sino que más bien un socio estratégico, junto con el sector público, junto también con la academia, y ahora, antes no era así, con la sociedad civil, con organizaciones no gubernamentales, con redes internacionales. Y finalmente, me parece que también es fundamental que estos núcleos, como un Ministerio de Ciencia, una agencia en un Estado, pueda también comenzar a poner personas expertas en otros lugares del Estado. Necesitamos poblar el Estado, como lo hacen algunos países con los Scientific Advisors o los Chief Scientific Advisors en distintos lugares para que eso permee la institucionalidad, no de un ministerio en particular, no de una agencia en particular, sino que de un gobierno y ojalá de un Estado. Muchísimas gracias, Vandelia. Muchas gracias, señor ministro. Le paso la palabra al señor Diego, por favor.
Gracias. Trato de ser muy breve y trato de ser complementario a lo que señalaron Caetano y Andrés. Primero, permítanme, primero excelente la discusión, la verdad que un honor, lo repito, participar de esta mesa. Insisto con el concepto de Estado inteligente, necesitamos estados inteligentes, eso se supone, es decir, la inteligencia del Estado se llama ciencia y tecnología. Me refiero especialmente a las ciencias sociales, a los cuadros técnicos, etc. Y una sola idea más querría comentar, que tiene que ver con cuando uno revisa los casos exitosos, como lo señalaba Gabriela, que los hay en América Latina y que se parecen o son similares o mantienen, presentan rasgos, quiero decir, de lo que llamamos políticas orientadas por misión. Encontramos que en realidad lo dominante no fue proponerse la frontera tecnológica, proponerse el conocimiento de punta, que por supuesto que es una meta, pero que lo que explica el éxito es haber diseñado senderos, ¿no?, con componentes intensivos de aprendizaje institucional, empresarial, cambio cultural en las empresas y en el sector público de ciencia y tecnología, generación de senderos de aprendizaje organizacional, aumentos de complejidad y cómo se asimilan los aumentos de complejidad organizacional cuando pensamos en las redes, en la densidad creciente de interconexiones, que tiene como meta la adquisición gradual, para mí esto es una expresión clave, de capacidades autónomas. Aprenden los entornos empresariales e institucionales, no los individuos, no aprende solo el Estado, por lo menos en estos senderos. Y lo último que comento, como yo diría un rasgo, yo creo que algo muy interesante de las políticas orientadas por misión, que es propio de los ecosistemas con alta inestabilidad, que estabilizan a nuestras instituciones. Las grandes metas, ¿sí?, orientadas por el Estado, ayudan, casi diría como un efecto colateral, a estabilizar estos senderos. Gracias. Muchas gracias, Diego. Coincido totalmente con esta perspectiva. Profesora Gabriela, por favor, tus reflexiones. Sí, yo creo que necesitamos estrategias nacionales de largo plazo. No vamos a avanzar en México en el desarrollo si no tenemos estrategias que se asocien a políticas de Estado. Entonces necesitamos estrategias nacionales de largo plazo que definan misiones. Estas estrategias tienen que ser resultado de consensos entre los partidos políticos y requieren mucha participación pública y mucho diálogo entre los distintos actores. Es todo. Buenísimo. Bueno, yo espero que nosotros hemos logrado los 5, hemos atendido las perspectivas, las expectativas, mejor dicho, de los organizadores de este espectacular evento, el CELAC, el Foro Abierto de Ciencias 2021. Yo, en nombre de los organizadores del evento, en mi nombre, en nombre del Banco de Desarrollo, del Banco Interamericano de Desarrollo, es un gran honor tenerlos con nosotros. Muchísimas gracias, Caetano, muchísimas gracias, señor ministro Andrés, secretario Diego y profesora Gabriela. Fue un gusto, un gran honor y muchísimas gracias por vuestro tiempo. Por favor, síganse cuidando, la pandemia no terminó aún y por favor sigan en el evento que seguirá luego después del almuerzo. Me imagino que sea almuerzo en alguna parte de este mundo. Muchas gracias a todos y cuídense mucho.